Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar con la conquista de Chile. Para esto vamos a tener que retroceder un poquito a establecer las razones de por qué se expandió rápidamente, cuál fue el origen más bien de la expansión de los españoles en América y lo que nos concierne en particular a Chile. Partamos. La ruta comercial establecida en Europa con Asia, la ruta de la seda, entre otras, también por el mar Mediterráneo, se estaba transformando en cada vez más cara y más peligrosa, por cierto, lo que llevó a particularmente Portugal y España a buscar una nueva ruta comercial. Como ya sabemos, España logró ganar esta carrera descubriendo el nuevo continente. Dicho eso, España se expandió rápidamente por el continente americano sin encontrar mucha resistencia a las culturas que ya existían en ese momento, pero nos vamos a concentrar especialmente en el Imperio Inca, que tenía su base en Perú actual, en el Cusco, donde se estableció el virreinato del Perú, eh, que estaba a cargo de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, para deshacerse de un poco de uno de sus nuevos enemigos, Diego de Almagro, lo envía a explorar tierras del sur, lo que resultó en un fracaso total para Diego de Almagro. En realidad no consiguió nada, al contrario, descubrió que eran tierras secas y que no tenían ningún valor comercial en general, y que además tenía pueblos bastante belicosos que después los conoceríamos como los mapuches. Los incas habían logrado expandirse a lo que actualmente es la región del Maule, donde habían construido, particularmente en este caso en Santiago, ciertos asentamientos para poder establecer su límite como imperio. De ahí hacia el sur estaba el pueblo mapuche, a los cuales obviamente no habían podido someter. Eh, por razones que los mapuches no se entregaban fácilmente y que eran, a pesar de ser considerados uno de los pueblos más rudimentarios de América, tenían un carácter muy belicoso, eran no solamente valientes, sino que eran buenos para la lucha, para defenderse, así que costó muchísimo, muchísimo a los incas avanzar por territorio que actualmente es Chile. Lo mismo ocurrió con los españoles posteriormente, pero lo vamos a ver a continuación. Este es el territorio que abarcaba el imperio inca. Como ya les dije, llegaba hasta la región del Maule, el río Maule para ser específico, pero siempre tuvo constantes problemas para poder seguir avanzando y eran frecuentemente atacados por los mapuches, que era, como ya dije, un pueblo conocido por su valor, y que no se iban a someter claramente a este imperio inca. Esto, bueno, como ya les dije anteriormente, los españoles los conquistaron rápidamente, se establecieron, pusieron su virreinato y de ahí intentaron siempre poder expandirse hacia el sur, con la misma dificultad que habían tenido anteriormente los incas, pero lograron establecerse o establecer más bien ciudades, llegando hasta la ciudad de Concepción y después un poquito más hacia el sur, para finalmente establecerse como parte del imperio español, que se convertiría, por supuesto, en el imperio más grande del mundo. Eh, Partamos con lo que es la conquista de nuestro territorio por parte del Imperio Español. Eh, Aquí tengo que destacar ciertos puntos importantes. Primero, Francisco Pizarro, el virrey del Perú, no tenía mayor ambición hacia el sur de lo que era el Perú actual, eh, pero tampoco le molestaba poder anexar ciertos territorios. Por eso permitió, como ya les contaba, a Diego de Almagro hacer la primera expedición, que se convertiría en un fracaso, pero posteriormente otorgó un permiso especial a, a quien sería probablemente considerado para algunos, depende del punto de vista, uno de los mayores conquistadores por parte de los españoles en América o en Sudamérica, que sería, eh, bueno, básicamente Pedro de Valdivia eh, fue uno de los que obtuvo mayor éxito en territorio chileno. Bueno,
En esta línea de tiempo quiero establecer, resumido, los acontecimientos que ocurrieron a través de este periodo. Partiendo en el año 1534, que es la fecha en que se estima, porque tampoco se puede dar fe cierta de que haya sido así, de que un joven mapuche, Lautaro, fue capturado por los españoles. Algunos dicen que a los 11 años, otros que habría sido tal vez hasta los 16 años, eso no se va a saber nunca en realidad, y que lo convirtieron en un yanacona, perdón, que era básicamente un indígena que estaba al servicio de los españoles. En 1539, Pedro de Valdivia solicita el permiso a su amigo Francisco Pizarro para conquistar Chile, eh, y lo obtiene rápidamente porque no solamente Francisco Pizarro confiaba en él, sino que era una realidad cierta de que Valdivia podría obtener mucho más de lo que Almagro había conseguido. En 1540, Valdivia parte desde la ciudad del Cusco, camino hacia Chile, lo hace por una ruta diferente a lo que había hecho Almagro, con pocos soldados, pero en el camino se le fueron uniendo muchos más y algunos yanaconas más, por lo tanto tenía un contingente importante. En 1541, Valdivia funda la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, pero al poco tiempo, a los pocos meses, otro lonco mapuche llamado Michimalongo destruye y quema la ciudad de Santiago, salvándose una pequeña cantidad de españoles. En 1543, Valdivia recibe refuerzo por parte de la corona española y se comienza a rearmar para comenzar nuevamente una expedición hacia el sur para conquistar nuevos territorios. En 1550, Pedro de Valdivia emprende su viaje hacia el sur, llegando hasta la actual Concepción, fundando esta ciudad. En 1553 es cuando muere Pedro de Valdivia a manos de Lautaro, luego de un juicio abreviado en su contra. Comencemos con los personajes importantes de estos acontecimientos. Vamos a partir por Lautaro. Lautaro era un niño al ser secuestrado por los españoles, pero que contaba con una inteligencia superior. Absorbió rápidamente las costumbres de los españoles, los cuales lo tenían en gracia. eh, Aprendió estrategias de combate, caballería, que es el uso del caballo, evidentemente los mapuches desconocían, y uso de diferentes armas eh, españolas. Valdivia tenía una relación muy cercana, esto también es lo que se dice en los libros de historia, con Lautaro. De hecho, también es importante saber que su nombre es Lev Raru, que era complejo pronunciar para los españoles, por tanto los españoles lo acortaron, lo hicieron simple y lo llamaron Felipe. Se cree, se dice que la relación entre Lautaro y Pedro de Valdivia era a tal extremo cercana que muchos dicen que Lautaro lo llamaba tan cercano como decirle papá. Era una relación muy, muy, muy cercana. Bueno, esto cambió después de algunas batallas que ganó Pedro de Valdivia. Él capturó a algunos indígenas mapuches y a modo de escarmiento y poder ejemplificar ante los otros mapuches lo que les podía pasar si seguían atacando a los españoles, les cortó las manos y la punta de la nariz para posteriormente soltarlo y que sirvieran de escarmiento al resto de los mapuches. Esto no solamente hasta cierto punto traumó, sino que desilusionó profundamente a Lautaro de los españoles y en particular de Valdivia, llegando al punto que simplemente Lautaro robó un caballo de Pedro de Valdivia, uno de sus mejores caballos, y huyó hacia su pueblo. Ahí se encontró con otros loncos, otros jefes mapuches, y transmitió todo lo que aprendió en el tiempo en cautiverio, que fue bastante, eh,
y le enseñó no solamente estrategias de combate, sino que más bien un orden. Hasta ahí los mapuches atacaban en grupos masivos y matar de desorden, digamos. Aquí Lautaro les enseñó a combatir en un sistema casi como de guerrilla, o sea, en grupo y de manera sistemática, con lo cual cansaban rápidamente a los españoles y los sometían también de manera bastante rápida y efectiva. Eh, para finalizar, digamos, básicamente con lo que sería toda la época Lautaro y su relación con Valdivia, esto tendría término el día de Navidad, del 25 de diciembre del año 1553, cuando Lautaro, en la batalla de Tucapel, no solamente vence, sino que somete a Pedro de Valdivia, lo apresa y se le hace un pequeño juicio, si se quiere, en el cual se declara la pena de muerte para el español. Esto sería ejecutado a través de un golpe de mazo en el cráneo de Valdivia, que murió evidentemente que de manera inmediata. Posteriormente, el sucesor de Pedro de Valdivia, quien tomaría su puesto de avanzada en el sur del reino peruano, llegó Francisco de Villagra. Francisco de Villagra, luego de ciertas escaramuzas que había tenido con Lautaro, logró, por comentarios de ciertos espías que tenía dentro de los mapuches, eh, lograr acercarse a un campamento que tenía establecido Lautaro y de manera sorpresiva, ningún mapuche se dio cuenta en realidad, el día 30 de abril de 1557 ataca este campamento y uno de los hombres de Villagra, con una puntería increíble, creo yo, da un golpe certero en el pecho de Lautaro con una lanza, por supuesto quedándole muerte de manera inmediata también. En venganza, los españoles, triunfadores en este caso, contra el mayor líder de los mapuches de la época y el más temido probablemente de todos los españoles, en venganza, como decía, desmembraron su cuerpo, es decir, le separaron brazos, piernas y le cortaron la cabeza. Esta cabeza fue puesta en una lanza, en una pica, en el centro de la Plaza de Armas de Santiago. Y la dejaron ahí por un tiempo bastante largo, hasta que evidentemente se fue descomponiendo y fue motivo del orgullo español de haber derrotado al más grande guerrero mapuche de la época. Eso es lo que se cuenta según los libros de historia, que habría sido derrotado por Francisco de Villagra. No se sabe quién fue la persona, el soldado que le dio muerte. También cabe mencionar que en ese momento Lautaro estaba con su señora Guacolda, a la cual también se le dio muerte, evidentemente. Vamos con Pedro de Valdivia. Eh, Pedro de Valdivia, y aquí hay que hacer una distinción con Diego de Almagro. Diego de Almagro no tenía mayor experiencia militar, al contrario, era de un extracto bastante humilde y una vida muy difícil. En cambio, Pedro de Valdivia ya tenía mucha experiencia militar. Había luchado en Europa al servicio de Carlos V y con muchos logros. Él ascendió rápidamente, pero él no quería seguir ahí, él quería avanzar un poquito más. Él quería ser reconocido, obtener fama, más que fortuna. A él nunca le importó mucho la fortuna en general. A él le importaba que lo recordaran en los libros de historia. Lo consiguió, evidentemente, en el momento de su muerte, que fue destacado en todos los libros de historia hasta el día de hoy. Bueno, Pedro de Valdivia, que tenía bastante más preparación, por tanto se sentía mucho mejor, no solamente preparado, sino que capacitado para lograr lo que no había podido Diego de Almagro, emprende camino hacia Chile. Como ya dije, partió con poquitos hombres. Algunos dicen que eran 11 hombres, algunos dicen que fueron entre 13, 15 hombres, soldados españoles, pero en el camino se le fue juntando mucha gente. Ya se le juntaron alrededor de 150 españoles y unos 1200 yanaconas. Por tanto, fue con un contingente importante, partió hacia Chile. Llegó finalmente a la ciudad de Santiago, a la que nombró Santiago de la Nueva Extremadura, el día 14 de febrero de 1541. Lamentablemente, en septiembre de ese mismo año, el lonco Michimalonco
un guerrero mapuche también destacado, nuevamente ataca, destruye e incendia la ciudad, dejando muy mal a Pedro de Valdivia y a sus hombres. Sobrevivieron muy pocos en realidad, pero se lograron proteger y quedar en la ciudad. Eh, Tuvieron que pasar un buen tiempo hasta que recibió ayuda del reino español, que le envió varios soldados más, reconstruyeron la ciudad, estableció un cabildo para poder administrar esta ciudad nueva y se rearmó. Armó un nuevo plan, y ese nuevo plan obviamente que incluía una cierta especie de venganza, que lejos de establecer esa venganza como un ataque brutal en contra de los mapuches, él fue avanzando y construyendo ciertos fortines en la medida que avanzaba, por tanto iba expandiendo un poquito más el territorio. En 1550, Valdivia ya estaba recuperado con su gente, sus nuevas tropas, y emprende camino nuevo hacia el sur, llegando hasta lo que hoy día es Concepción, fundando la ciudad con el mismo nombre y estableciendo un pequeño fortín para poder defenderse de los ya sabidos ataques recurrentes de los mapuches, esta vez organizados por Lautaro. Pero logró su objetivo de poder establecerse, sufrió muchas bajas, por supuesto, y numerosos ataques y destrucción de sus fuertes. Como ya habíamos dicho, finalmente en la batalla de Tucapel, Valdivia es capturado y asesinado por Lautaro. Eh, con esto se da el fin no solamente al periodo de uno de los grandes conquistadores españoles en Chile, que fue Pedro de Valdivia, sino que logra su objetivo principal, que era fama. Con esto él se hizo famoso no solamente a nivel americano por ser un conquistador aguerrido y que logró cosas que nadie más había hecho antes, sino que en España. En España su nombre fue no solamente reconocido, en España él fue destacado por la corona española como un hombre valeroso, como un hombre que había hecho muchísimo por la corona. Y eso, insisto, hace ver que él logró su objetivo final, que era ser conocido por sus hechos, no por el dinero acumulado. Vamos a hablar ahora brevemente de ciertas curiosidades que tiene este periodo, que ciertamente puede que no aparezcan en algunos libros de historia, pero el hecho es que están y son reales. Vamos con el primero. Valdivia no fue el primero en llegar a Santiago, ya que el imperio inca ya había llegado a esta zona, y había construido una ciudadela en este lugar. Una ciudadela era una pequeña ciudad, más bien una fortificación menor, que los protegía de estos indígenas del sur, que eran los mapuches, a los cuales no habían podido vencer. Por lo tanto, Valdivia, al llegar a este lugar, se quedó con lo bueno que ya existía y eliminó todo lo malo, digamos, todo lo que no le servía, y refundó este lugar, en realidad, poniéndolo como nombre Santiago de la Nueva Extremadura, que en honor a su lugar de nacimiento en España. Valdivia estableció, como ya había comentado, un cabildo en el lugar para poder administrar esta ciudad, y ahí se estableció básicamente el punto neurálgico y central del dominio español en América del Sur, hasta nuestros días, por supuesto. El siguiente hecho son las pinturas que conocemos de Valdivia, que en realidad existen numerosas pinturas de Pedro de Valdivia que lo retratan. Hay que decir que no son reales. ¿Por qué no son reales? Porque a Pedro de Valdivia jamás nadie lo retrató en vida. No existe ninguna pintura de Pedro de Valdivia que sea reconocida como real. ¿Ok? Esto es importante saberlo, porque en el fondo ustedes van a ver, van a apreciar numerosas pinturas de este conquistador, pero insisto, no, ninguna es real, porque no se conoce la apariencia de Pedro de Valdivia. La más conocida, la más conocida en realidad de Pedro Valdivia, como aparece acá, está inspirada en el Quijote de la Mancha. Eh, por lo tanto, si ustedes logran ver los dibujos del libro, del Quijote, cómo lo representan al Quijote, tiene mucha similitud con Pedro de Valdivia. Bueno,
También aparece, este es un dato nomás, no tiene mayor relevancia, también aparecen los antiguos billetes de 500 pesos que estaban en nuestro país. Que la imagen, por cierto, aquí la tenemos, es la misma en otro sentido, pero en el fondo es la imagen más reconocida de Pedro Valdivia, pero insisto, no existe ninguna imagen real de Pedro de Valdivia. Esta es la que nos quedamos todos en la historia, porque es la que nos mostraron, la que se representó finalmente. Bueno, la otra ilustración representa cómo estaba distribuida la ciudad de Santiago. Como bien se observa, este sistema más bien como de cuadrículas que son paralelas entre sí las calles, eso es muy frecuente. De hecho, esa costumbre se mantiene aún en día en la construcción de las ciudades que siguieron a la de Santiago. Sin ir más lejos, Viña del Mar está construido de manera similar, con calles paralelas, ¿cierto? Bueno, se estableció en este lugar, a orillas del río Mapocho, porque contaban con la protección del río, que en aquella época obviamente tenía un caudal muy abundante, o sea, cruzarlo era inimaginable en realidad, no como hoy. En esa época no existían puentes y cruzarlo era francamente imposible. Y por el otro costado estaba el Cerro Huelén, que actualmente es el Cerro Santa Lucía en Santiago, lo que les da una protección extra en contra de los ataques mapuches. Bueno, sin duda que los mapuches lograron entrar igual y lograron atacar de todos modos, pero sin estas dos protecciones laterales probablemente los ataques hubiesen sido mucho más certeros y mucho más dañinos para los españoles, particularmente con el gran ataque de Michimalonco que prácticamente arrasó con la ciudad. Otros hechos. Se cree que el verdadero asesino de Pedro de Valdivia fue otro mapuche, y no Lautaro, que acompañaba a este en la famosa, bueno, en la batalla de Tucapel y en el posterior juicio en contra de Valdivia. Este mapuche tenía como nombre Leucotón, que era bastante más impulsivo, por tanto se cree, se dice, se cuenta, de que cuando estaban efectuando este pequeño juicio, presentando los cargos en contra de Pedro de Valdivia, que incluían, por supuesto, que interferir, invadir, matar, y entre otros, Leucotón en un momento determinado se levanta, coge su mazo y le da un golpe certero en el cráneo a Valdivia, destrozándolo, por supuesto, dándole muerte. Otro tal vez, no sé si será mito, se cree que algunos mapuches sí efectuaban este rito, que era extraer el corazón del vencido y comer un trozo de este corazón. Con eso se aseguraban de poder obtener toda la sabiduría de este guerrero derrotado. No se sabe a ciencia cierta de que si habrían hecho eso con Pedro de Valdivia, pero es parte de una anécdota de la historia que queda como parte del mito, ¿no? Otra cosa importante a destacar, el origen del pueblo mapuche ya está claro que no es chileno ni tampoco argentino, como muchos decían anteriormente que eran de Argentina y que habrían emigrado hacia territorio chileno. No, después de muchos estudios, una de las teorías más relevantes y más aceptadas es que estos habrían tenido un origen más bien del pueblo guaraní y que se habrían desplazado hacia el sur, hacia Argentina y posteriormente Brasil, Chile, eh, al ser desplazados por el pueblo inca, más bien escapando de la opresión de numerosos pueblos. Esto habría ocurrido en el siglo VI o VII después de Cristo. Tampoco hay evidencia 100% real, pero es la teoría que está más aceptada por diferentes científicos en la fecha. Eh, bueno, en estas imágenes claramente se puede distinguir el parecido que tienen los pueblos nativos originarios del sur de América entre sí. No tienen mayores diferencias, para ser bien honesto, tienen una contextura, un físico bastante generalizado, si se quiere, o común. Hasta el día de hoy. Bueno, también es importante destacar que los españoles, entre otros pueblos, que prácticamente arrasaron con todos los pueblos originarios de América. Por tanto, de los pocos que se salvaron es de lo que hoy día podemos dar fe o estudiarlos. En este caso, los indígenas sobrevivientes de los diferentes pueblos de Sudamérica tienen rasgos comunes. Por eso
las costumbres probablemente sean similares entre los países de Sudamérica. La foto referencial de la muerte de Pedro de Valdivia también, insisto, es referencial, no existe ningún registro histórico y todo lo que se sabe es por la transmisión oral dentro del mismo pueblo mapuche que se fue transformando o creyendo que era cierta realmente. Bueno, aquí quise hacer una especie de demostración de tal vez lo poco justo que habría sido una pelea entre los mapuches y los españoles. Aquí con esto estoy mostrando las armas del pueblo mapuche con la cual se enfrentó a los españoles. A ver, la masa, objeto con el cual se dio muerte a Pedro Valdivia, era básicamente un palo, un palo de gran peso, no tenía mayor relevancia que eso y podía ser utilizado a distancias cortas, más bien a pelea entre cuerpo y cuerpo, por lo tanto tenía un alcance bastante limitado, no era considerada probablemente un arma para combatir. Después la pica o lanza solo se vio modificada cuando Lautaro eh, trae las nuevas tácticas aprendidas por los españoles y obliga, o más bien instruye a los mapuches de que su construcción fuera más larga, de mayor alcance. ¿Para qué? Para poder matar, derrotar o al menos hacer caer los jinetes de sus caballos. Así podrían alcanzar rápidamente a los caballos sin tener que acercarse tanto y por supuesto haber sido asesinados por la espada, que era el arma preferida en este caso de los españoles. La boleadora era una especie de onda que tenía la gracia de que podía alcanzar objetivos a mayor distancia y a gran velocidad. Estas piedras sí, por supuesto que podían matar también fácilmente a una persona. La dificultad que tenía es que los españoles, por lo general los soldados, ocupaban armaduras, por lo tanto tenía una efectividad eh, limitada. El arco y flecha, no hay mucho que decir al respecto, un arma utilizada ampliamente en América, muy efectiva por cierto, pero de materiales no muy resistentes ni efectivos. Aquí está la diferencia del armamento español. Por cierto, se destacan armas de fuego, que tenían un largo alcance, no mucha efectividad, pero un largo alcance. Armas también de combate más bien cuerpo a cuerpo, de un alcance mayor que una masa, que eran los diferentes tipos de espadas, lanzas, picas y ballestas, que eran tipos de arcos más mecanizados, que tenían un alcance mayor. Hay que mencionar que las flechas, en el caso de los españoles, estaban hechos con metal, versus las de los indígenas que eran de madera, por tanto no penetraban los escudos ni armadura de los españoles. Estas, en cambio, atravesaban fácilmente, las españolas, atravesaban rápidamente el cuero utilizado como, no armadura, pero vestimenta de algunos mapuches. También hay que destacar, obviamente, que no solamente este era el tipo de armamento, sino que también tenían numerosos cañones de diferentes tamaños y poderío, evidentemente, que utilizaban, si bien es cierto, más bien contra objetivos más consistentes como barcos, también se utilizaron numerosas veces en contra de ciertos poblados mapuches para poder hacer una destrucción más masiva. Bueno, chicos, con esto doy por terminado esta clase. Espero que les sirva. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer a través del aula. Y si no, en la próxima clase del día viernes podemos aclarar algunos temas referentes al mismo que hemos visto hoy. Que estén muy bien. Saludos. Nos vemos.